Hola museonautas, ¿listos para la siguiente aventura? El día de hoy vamos a visitar uno de los monumentos más populares de la Ciudad de México, el Monumento a la Revolución. Está ubicado en la Plaza de la República, la cual hoy en día es utilizada por los capitalinos para diferentes eventos. Al llegar, nos recibe una gigantesca muñeca Lele. En años recientes, estas muñecas tradicionales se han identificado como parte de la cultura mexicana. Se caracterizan por sus largas trenzas, coronas de lazos de colores y su indumentaria tradicional. Se cree que las primeras muñecas Lele fueron elaboradas con arcilla, palma y cabellos de maíz, las cuales se colocaban en las tumbas de los niños para alejar a los malos espíritus. En la parte de abajo del monumento vemos una pequeña rampa. Ahí está la entrada del Museo Nacional de la Revolución. Sin embargo, es un museo completamente diferente al monumento. Lo visitaremos en otra ocasión. Por ahora, solamente visitaremos el monumento. En cada una de sus columnas están los restos de algunos de los revolucionarios más importantes. A lo mejor es mi imaginación, pero yo recuerdo que se podía pasar a verlos. En esta ocasión que volví a ir, las puertas estaban cerradas. Aunque hoy en día es un monumento con el cual se conmemora la Revolución Mexicana ocurrida en 1910, originalmente no fue construido para eso. En 1910 se cumplían 100 años del inicio de la independencia de México, que inició el 16 de septiembre de 1810. Para conmemorar esta fecha, el presidente Porfirio Díaz mandó a realizar muchísimas obras, como la remodelación de Chapultepec, la construcción del Ángel de la Independencia o este monumento, que iba a ser una cámara legislativa, en donde iban a estar los diputados y senadores. La primera piedra la colocó el 23 de septiembre de 1910. Aquí estamos viendo la entrada de la columna que tiene los restos de Francisco y Madero. La construcción se detuvo ante el inicio de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre de 1910. Después, el nuevo presidente, Francisco y Madero, trató de continuar las obras, pero después de ser fusilado debido a la traición de Victoriano Huerta el 22 de febrero de 1913, la construcción volvió a interrumpirse. Ahora estamos viendo el cuarto en donde se encuentran los restos de Francisco Villa, aunque hay una leyenda que dice que Francisco Villa no fue asesinado, sino que sí logró escapar. El arquitecto francés Émile Bernard fue designado por el gobierno de Porfirio Díaz para diseñar y edificar el recinto. Sin embargo, regresó a Europa una vez que las obras fueron interrumpidas. Pero en 1922 regresó a México para intentar dar vida al proyecto, en donde propuso que el monumento fuera dedicado a los hombres que lucharon en la Revolución, llamándolo Panteón de los Héroes. El presidente de ese entonces, Álvaro Obregón, aceptó su proyecto. Aquí están los restos de Venustiano Carranza. En 1928, Obregón fue asesinado en el actual Parque La Bombilla y un año después falleció el arquitecto. Aquí tenemos los restos de Lázaro Cárdenas. En todos estos años, lo único que se pudo construir bien fue la Sala de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. En 1933, el arquitecto Carlos Obregón Santacilia le sugirió al ingeniero Alberto Pani que se aprovechara esta parte para honrar a la entonces recién concluida Revolución Mexicana. Sin embargo, la propuesta inicialmente fue rechazada por Pani, pero después fue aceptada luego de que logró convencer a Plutarco Elías Calles de involucrarse en el proyecto y convencer al presidente Abelardo Rodríguez. La construcción duró de 1933 a 1938 y en el 2010 fue remodelado y reinaugurado como parte de los festejos del centenario de la Revolución. Aquí abajo podemos ver una cafetería que está a la entrada tanto del museo como del monumento.
ahora tenemos los restos de Plutarco Elías Calles. Para llegar al mirador del monumento tenemos que usar ese elevador. Sin embargo, yo recuerdo que cuando estaba pequeño, yo visité el monumento y no subíamos por ese elevador, subíamos por unas escaleras que estaban en el interior de una de las columnas. De hecho, cuando ibas subiendo esas escaleras, como era en un espacio reducido, no le veías final. Hoy en día también ya se utiliza el elevador para bajar, pero en el 2017 que volví a ir, aunque ya se subía por el elevador, se bajaba por unas escaleras que estaban en una de las columnas, e igual no se le veía fin a esas escaleras. Y ahora que volví a ir en esta ocasión, ese paso ya estaba cerrado. Incluso recuerdo que en esas escaleras había una parte en la que había una tienda de recuerdos, pero ahora ya no la vi. Ahora ya suben y bajan por ese mismo elevador. Ya que conocimos el exterior, ahora vamos a conocer el monumento. Podemos recorrer todo su interior. Para eso tenemos que regresar a la rampa que vimos al inicio. A los costados del monumento hay unos pequeños parques en donde la gente puede descansar. Y bueno, antes de ingresar, vamos a ver una vez más el monumento completo. Esta entrada les había comentado que es para el museo, pero también es para ingresar al monumento. Una vez que llegan a la entrada, del lado izquierdo está la taquilla para el monumento y del lado derecho van a continuar hasta el fondo para ir al museo. En esta ocasión vamos a ir al monumento. Una vez que hemos pagado, debemos seguir las líneas amarillas, ya que nos indican hacia dónde es el recorrido. Y es que como el lugar es tan grande, ya están marcados los puntos que se deben visitar para que no nos perdamos. El primer punto por el cual pasamos es una tienda de recuerdos. La siguiente parte del recorrido es la cimentación del edificio, y es que para que una construcción tan grande se pudiera mantener en pie, se requirió construir debajo de la tierra una estructura metálica que se formara de una cama de 17,000 pilotes, sobre los que se colocaron las grandes vigas de acero que sostienen al edificio. Pues en estos momentos vamos a pasar a través de todos esos pilotes. Para que tengan una idea de dónde nos encontramos, estamos en esta parte del monumento. En este caso estamos por debajo del suelo. Mientras recorremos la estructura, vamos a ir viendo la exposición Bajo la Mira, que fue hecha por el arquitecto y diseñador Andrés Mier y Terán. Su objetivo es invitar al visitante a percibir la arquitectura del espacio de una manera distinta. Usando como punto de partida la Revolución Mexicana, genera una serie de 15 instalaciones que se relacionan con diversos hechos de la lucha armada. Se conforma por 1000 balas y 1000 rifles de vidrio. Los fusiles carecen de gatillo, convirtiéndolos en piezas metafóricas, diciendo que en lugar de incitar a la violencia, invitan a la contemplación. Las balas, sin estallar, quedan suspendidas en su estado más puro, como gotas de cristal, sin ser usadas. Este primer núcleo se titula Trincheras. Está compuesto de 7 secciones, ubicadas cada una en los 7 periscopios diseñados originalmente para revelar al visitante la complejidad de la construcción de este espacio, que se compone de crucetas, remaches y vigas. Andrés Mier establece una relación lúdica con el espacio al situar las trincheras en la laberíntica estructura del monumento, tomando como referencia a las trincheras utilizadas en la Revolución como espacios de protección y defensa, a tiempo que hace una alusión velada a ese sentimiento de encierro y desconcierto ante lo inesperado, que es lo mismo que se siente ahorita. Estamos en un espacio cerrado y tenemos desconcierto por saber a dónde vamos a terminar.
Gracias a ese periscopio se puede ver la estructura interna, así como los rifles que conforman la exposición. Esta primera sección se llama tregua. Se forma de 50 piezas de vidrio y 25 piezas de unión. Es un llamado al descanso, a detener la lucha para recuperar fuerzas, replantear estrategias y buscar nuevos caminos en nuestro presente y hacia nuestro futuro. La siguiente parte se llama Nadie jale el gatillo. Los rifles son objetos asociados con la violencia. Mier y Terán busca darles una connotación distinta al diseñarlos sin gatillo y de un material transparente y frágil, invitándonos a cambiar nuestra percepción y proponiendo una revolución, pero de pensamiento. Se forma de 20 piezas de vidrio y 10 piezas de unión. Al ir recorriendo vamos a encontrar datos curiosos, como este. Carlos Obregón presentó su proyecto de transformar esta estructura en peligro de demolición en el Monumento a la Revolución, dedicado a la revolución de ayer, de hoy, de mañana, de siempre. Esta sección se llama formación. Se forma de 288 piezas de vidrio y 144 piezas de unión. Este ya corresponde al segundo núcleo de las instalaciones de la exposición. Se ubica entre las crucetas de la estructura que permiten explorar los espacios residuales que son poco evidentes para el visitante. Esta parte alude a estrictas alineaciones militares que promueven orden y disciplina. Así el título insinúa también la estricta disciplina de arquitectos e ingenieros de principios del siglo XX, que con su talento construyeron esta magnífica obra estructural con tecnología de vanguardia. Esta imagen muestra las etapas del Monumento a la Revolución. En la imagen de arriba, de 1906 a 1912, era la idea original del Palacio Legislativo que se iba a construir. Ese iba a ser el aspecto que iba a tener originalmente el Monumento a la Revolución. Observamos que hay una cúpula que sobresale. Esa es la cúpula del actual Monumento a la Revolución. Y esa sala iba a ser la sala de los pasos perdidos. Pero como ya vimos, estalló la revolución y la construcción se interrumpió. Luego, la imagen de abajo de color gris nos muestra cómo era su aspecto de 1912 a 1932. Fue lo único que se alcanzó a construir antes de que estallara la revolución. Vemos que solamente se construyó la estructura de la sala de los pasos perdidos, que como ya vimos, varias veces intentó retomarse el proyecto, pero fue interrumpido por una u otra razón. Y ese fue el aspecto que tuvo en ese periodo de tiempo. Y ya después, cuando finalmente se pudo retomar, la imagen de la derecha nos muestra cómo quedó su aspecto tras retomar la estructura que quedó de la sala de los pasos perdidos para adaptarla al Monumento a la Revolución de 1933 a 1938. Aquí tenemos una maqueta de la Plaza de la República, el Monumento a la Revolución y sus alrededores. Para la cimentación, la empresa de Nueva York, Milliken Bros., fue la que llevó a cabo las obras de cimentación para el Palacio Legislativo. En el siguiente diagrama podrán identificar las etapas que conformaron la cimentación que describiremos enseguida. Un periodista escribía: fueron construidos 17,000 pilotes de arena comprimida, de madera y de concreto. Sobre esto se hizo una plataforma de concreto y sobre la plataforma se construyó una serie de emparrillados de vigas de acero. El primero se compone de 90 vigas de acero de .30 metros de peralte por 45 metros de longitud. El segundo, en sentido contrario, de 60 vigas de 43 metros de longitud con peso de 42 toneladas para cada una. Y el tercero de 42 vigas de 45 toneladas cada una.
Las traves vinieron de Nueva York en 3 partes, se ensamblan en el terreno y fueron movidas por poderosas grúas, que con mucha facilidad las colocaron en su lugar. Hoy en día todavía me sorprendo de cómo pudieron construir este monumento. Incluso en esa época había muchas opiniones que hablaban acerca del proyecto. Decían que era sorprendente ver una gran cantidad de trabajadores sobre las traves de 42 toneladas que se traían en 3 partes desde Nueva York y se armaban aquí. Y aquí podemos observar unas fotos de ello. Además de la estructura, iba a tener muchos elementos decorativos. Sin embargo, hoy en día esos elementos están dispersos en distintas partes de la Ciudad de México. Por ejemplo, el mármol de Carrara reviste algunos de los edificios públicos que fueron construidos en el siglo XX. Las esculturas representando la juventud y la madurez se encuentran en la entrada del Palacio de Bellas Artes. El águila que iba a estar en la cúpula del palacio ahora está en el Monumento a la Raza, y los leones ideados para la escalinata flanquea hoy en la entrada del Bosque de Chapultepec. Por esa razón esa entrada, cuando fuimos, se le conoce como la Puerta de los Leones. Cuando llegamos al Monumento a la Revolución, vimos que para acceder al mirador tenemos que abordar el elevador transparente. Sin embargo, en 1938, que fue el año en el que se concluyó y que su mirador permaneció abierto durante 3 décadas más, se accedía de otra forma. Para llegar, en el diagrama lo vamos a poder ver, se empleaban 2 elevadores. El primero subía por el pilar suroeste hasta el mirador externo, y el segundo seguía una trayectoria curva, que era única para la época, situada entre las 2 cúpulas de cobre, dando acceso de las aspilleras al mirador de la linternilla que corona el monumento. Yo todavía tengo curiosidad cómo habrán diseñado ese elevador curvo, ya que casi todos siempre los ponen de forma vertical. Las cabinas de los elevadores tenían una doble puerta. La primera daba acceso al mirador y la segunda a la escalera presidencial interna. Esta la usaban las personalidades distintas en su visita al monumento para cambiar de un elevador a otro. El logotipo de las siglas en las puertas de los elevadores de esa época es un diseño cuya R está invertida de manera que se puede leer de ambos lados, como Monumento a la Revolución o Revolución Mexicana. Aquí tenemos la línea del tiempo. De 1876 a 1910, Porfirio Díaz está en la presidencia. Esta etapa de la historia es conocida como Porfiriato. En 1897, Díaz convoca un concurso para el proyecto del Palacio Legislativo. En 1900, inicia la excavación para la construcción. En 1904, el arquitecto francés Émile Bernard es contratado para llevar a cabo el proyecto. De 1905 a 1909 se construyen los cimientos. De 1910 a 1921 se da la Revolución Mexicana. En 1911 Díaz renuncia a la presidencia y se exilia en Francia hasta su muerte. Se construye la estructura de las alas norte y sur y la cúpula. De 1911 a 1912. Aquí vamos a ver un poquito más de información de la exposición que hemos estado viendo. Algunos otros datos que se mencionan aquí ya los hemos comentado previamente. Fue desarrollada por Operadora de Espacios Extraordinarios de México y el arquitecto y diseñador Andrés Mier y Terán. Se presenta como parte del programa de promoción cultural Revolucionarte, creado para el Monumento a la Revolución. Esta exposición busca crear un espacio emocional directo entre el visitante y las piezas, creando un vínculo entre los dos.
También es una interesante colaboración entre diseño e industria, ya que las piezas fueron producidas por Nouvel Studio, parte del grupo Pavisa, empresas mexicanas que combinan tecnología de punta con el fino trabajo artesanal del vidrio soplado. El nombre completo de la exposición es Bajo la mira, la revolución de la no violencia. Pero ¿quién es Andrés Mier y Terán? Vamos a hablar un poquito de él. Nació en la Ciudad de México en 1977. Su carrera se desarrolló de manera independiente al frente de MYT Diseño, división de arquitectura y diseño de grupo MYT, que conforma con sus hermanos Carlos y Alfredo, y que tiene presencia tanto en México como Estados Unidos. Andrés obtuvo el grado de arquitecto de interiores en ESAG Penningen, en París, en 2001, donde recibió el premio Milieu Excellent, otorgado al mejor estudiante. Su tesis, Incubadora de Ideas, obtuvo el premio Penningen como un proyecto excepcional. Cuando finalizó sus estudios, trabajó con el renombrado diseñador Philip Stark y realizó prácticas profesionales en Nihon Sekkei, el estudio de arquitectura más grande de Asia, localizado en Tokio. Cuando regresó al país, obtuvo el título como arquitecto en la UNAM. En 2008, viajó a Nueva York para complementar sus estudios con un Masters in Advanced Architectural Design en la Universidad de Columbia. No se rían de mi inglés. En 2006 recibió medalla de oro por su trayectoria en el campo de la arquitectura de interiores, otorgado por la Asociación Mexicana de Diseño Interior. En 2011 recibió el premio Prix Smith Penningen de ESAG en Francia por la trayectoria profesional que tuvo de 2001 a 2011. Y después de 9 años de trabajo profesional en NYC, regresó en 2016 a México para integrarse con sus hermanos en la expresión de grupo MYT, duplicando el trabajo de la empresa en el mismo año. Siguiendo las líneas blancas, podemos saber que el recorrido continúa por esta dirección. Tenemos información de la empresa Operadora de Espacios Extraordinarios de México, que fue con quien colaboró Andrés para la exposición. Y es que el Monumento a la Revolución Mexicana está operado bajo un modelo público-privada, es decir, que una parte es pública, que las personas la pueden acceder, y otra que es privada, ya que para entrar se requiere pagar la entrada. No es como los museos del INAH, que puedes entrar gratis los domingos. Este modelo fue creado por esta empresa, que busca garantizar la preservación de espacios extraordinarios de México mediante el diseño y operación de un modelo de negocio productivo que sea autosostenible, que reinvierte sus ganancias en la preservación del patrimonio inmobiliario histórico del país. En otras palabras, es un modelo que permite que a partir de las ganancias obtenidas de lo que pagan los turistas, se tengan recursos para preservar el edificio, a diferencia de otros monumentos en donde algunas empresas o el mismo gobierno otorga recursos para que se conserve. Desde el año 2010, esta empresa opera el Monumento a la Revolución Mexicana. Desarrolló Revolución Arte, el programa de promoción cultural personalizado para este monumento. Y bueno, ahí estaba esperando a que avanzaran para continuar con el recorrido. Y ya que avanzaron, continuamos. La siguiente instalación se llama No Dispares. Se forma de 5 piezas de unión y 10 de vidrio. Esta es la frase que se pronuncia antes de rendirse o someterse al rival. Cuando uno la pronuncia se desarma, real y metafóricamente, y se entrega lo que está por venir, sea el perdón o la muerte. Esta pieza conmina al visitante a someterse, a entregarse a la experiencia emocional de vivir y descubrir la majestuosidad del ícono, que invita a reflexionar sobre muchos simbolismos que contiene, por ejemplo, el cambio y el futuro. Estas piezas conforman la obra Dialoga, que se compone de 10 piezas de vidrio y 5 piezas de unión. Durante las batallas de la Revolución, no todo fueron balas. En contadas ocasiones,
Distintas partes buscaron el diálogo. Tal y como en la batalla, esta pieza propone de nueva cuenta que el espectador se tome el tiempo para observar el espacio, su factura, su restauración y su permanencia impasible. El Palacio Legislativo, que también quería Díaz, también iba a contar con las cámaras de diputados y senadores, salones de lectura, bibliotecas, despachos, imprenta y departamento de bomberos. Los motivos de la arquitectura prehispánica, así como elementos Art Deco, fueron parte del discurso de Obregón Santacilia. En esta edificación de transición hacia una nueva arquitectura mexicana que expresaba una concepción espacial y volumétrica propia de una imagen moderna. La estructura de acero que estamos viendo fue recubierta con materiales mexicanos, como la cantera, la piedra volcánica, el cobre de las cúpulas y el latón de los barandales. De quien sí no hemos hablado es de Oliverio Martínez. Fue un escultor mexicano que realizó los 4 grupos escultóricos que coronan los machones y cuyos temas enaltecen los ideales de la revolución: independencia, leyes agrarias, leyes obreras y leyes de reforma. Cuando estemos en el primer mirador, veremos las esculturas de las que estamos hablando. La única columna del monumento que puede recorrerse en su totalidad aprovechó las escaleras originales de 1938 para transformarlas y crear un espacio que alberga la historia fotográfica del edificio y en cuyo recorrido se aprecia la formación simétrica de las crucetas, placas y remaches de la estructura. Les digo que hubo un tiempo en el que se subía y bajaba por unas escaleras que estaban adentro de una columna. En 1936, el monumento se constituye como mausoleo y empezaron a poner las criptas que vimos al inicio del video. Y en 1970, el acceso a los miradores por los elevadores originales, construidos en 1938, se obstruyó de forma permanente. El monumento a la Revolución quedó desierto y abandonado por 40 años. La Plaza de la República, que fue la explanada por donde entramos al monumento, fue remodelada para que fuera un nuevo acceso al Museo Nacional de la Revolución. En el 2010, el centenario de la Revolución Mexicana, se construyó una fuente conmemorativa. Esa no la hemos visto, más adelante la veremos y hablaremos un poquito de ella. En 2012, la empresa mexicana Comex también se sumó a la empresa operadora de Espacios Extraordinarios de México. Contribuyó con los materiales de recubrimiento y protección para la estructura de acero que tuviera propiedades anti-graffiti y resistencia a la abrasión. Los cimientos originales del monumento se habilitaron y se aprovecharon para dar vida a una galería laberíntica entre las vigas de emparrillado de acero. La restauración e intervención museográfica que fue planteada en este espacio logró un recorrido íntimo donde la iluminación, audio, espejos y periscopios permiten una experiencia excepcional de descubrimiento de la estructura más antigua del edificio, que es precisamente donde estamos. El haz de luz del Monumento a la Revolución es el resultado de la alianza entre Operadora de Espacios Extraordinarios de México con la empresa francesa Citelum, responsable de iluminar 1000 ciudades en 14 países. La linternilla es el punto más alto del Monumento a la Revolución. Yo recuerdo que antes no se podía acceder, pero cuando volví a ir en 2017,
nos sorprendimos al ver que la gente ya podía pasar. Este paseo conduce a la mejor vista panorámica de la Ciudad de México. La intervención en este espacio implicó restaurar, pintar, iluminar y colocar protecciones de seguridad que respeten la naturaleza del espacio. Ya lo veremos cuando subamos. OEM presenta la colección de libros A la Revolución de ayer, de hoy, de mañana, de siempre, titulada así en honor a la frase que dijo Obregón Santacilia sobre el concepto, los contenidos y las exposiciones generadas por Revolucionarte, el programa cultural creado especialmente para el Monumento a la Revolución Mexicana. Aquí tenemos otro dato curioso. Más de 1000 hombres sujetaron con remaches la imponente estructura de acero del proyecto original, es decir, del Palacio Legislativo, que abarcaría más de 14,000 metros cuadrados de construcción. En la parte de abajo observamos unas imágenes comparativas, en donde vemos que el terreno que se usó es más grande que una cancha de fútbol. El siguiente conjunto de piezas se llama Una vida, una bala. Se forma de una pieza de unión, 2 piezas de vidrio, 4 lámparas. Representa que durante la revolución se perdieron vidas y se gastaron balas. Tener a la mano una bala significaba tener una oportunidad de vida y recibir una bala era, en muchos casos, sinónimo de muerte. Entonces, en esta instalación se busca dar y recibir. Las lámparas y el rifle están colocados entre 2 espejos, lo que genera una repetición infinita, creando un túnel de luz que sigue el mismo ritmo y separación que existe físicamente entre la compleja estructura. La siguiente instalación se llama Entrega tus armas. Tiene 3 piezas de unión y 6 piezas de vidrio. Aquí se refiere al momento cuando una de las partes en lucha se rinde o es vencida. Esta doble instalación invita al visitante a entregarse la experiencia de vivir la arquitectura, creando una comunicación donde descubre, a través del periscopio, el reflejo de otro visitante, el enemigo, que circula en el pasillo adyacente enfrentándolos. Lo malo es que aquí yo iba solo. Aquí vemos una foto de la estructura del Monumento a la Revolución, así como la línea del tiempo. Nada más que aquí, como el espacio era muy pequeño, me costaba más trabajo grabar. En 1911, Emil Bernard invita a Madero a visitar la construcción del palacio durante la campaña presidencial, para así obtener su apoyo y continuar con el proyecto. En 1912, los recursos designados para la edificación del palacio fueron desviados para combatir las guerras revolucionarias. Entonces, la obra fue suspendida definitivamente. De 1912 a 1932, la estructura del Palacio Legislativo permanece expuesta y abandonada durante 20 años. Al ver que esto ya es imposible, Emil Bernard regresa a Francia. En 1921, en las naves laterales de la estructura, se monta la Exposición Comercial Internacional del Centenario de la Independencia. Recordemos que la Guerra de Independencia terminó en 1821. Las alas norte y sur son demolidas después de la exposición. Bernard sabía que este proyecto era muy importante, pues ya vimos que hasta medios internacionales hablaban de él. Por esa razón no quería abandonarlo. Entonces, en 1922, trató de rescatar la obra. Envió desde Francia un proyecto para convertir la estructura en Panteón a los Héroes. Y en 1928 regresa a México. El presidente electo Álvaro Obregón acepta el proyecto del Panteón. Sin embargo, nunca se realizó, ya que Obregón es asesinado en 1928 y Bernard muere en 1929.
En 1933, para evitar que se demoliera la estructura, que tenía un gran valor arquitectónico, Carlos Obregón Santacilia presentó el proyecto para convertirlo en monumento a la Revolución. En 1934, el escultor Oliverio Martínez gana el concurso para coronar las ábsides del Monumento a la Revolución, con 4 grupos escultóricos que enaltecen los ideales de la Revolución. Y en 1936, el monumento se constituye como mausoleo. De 1933 a 1938 se edifica el Monumento a la Revolución Mexicana, y a partir de 1938 el Monumento a la Revolución es visitado y el ingreso a los miradores se hace por 2 elevadores. En 1970 el acceso al elevador queda bloqueado y el Monumento a la Revolución y la Plaza de la República caen en abandono durante 40 años. Esto último sí se me hace un poco raro, porque como les había comentado, yo recuerdo que fui alrededor del 2002, 2003, más o menos por esas fechas, y sí se podía acceder. Subíamos por unas escaleras que estaban en la columna. Igual recuerdo que ese ascenso sí era un poco peligroso, porque bueno, yo como lo recuerdo, básicamente eran escaleras hechas con tablas y andamios que se tambaleaban al ir subiendo. Así que abandonado, no estaba como tal. Lo que sí es que se ve mejor hoy a como se veía hace 20 años más o menos. Y en el 2010 se cumplen 100 años de la Revolución Mexicana. Entonces se lleva a cabo el rescate, restauración y remodelación de la Plaza de la República, el Museo Nacional de la Revolución y el Monumento a la Revolución. El mirador es accesible de nuevo mediante un elevador panorámico. Y aquí tenemos todos los niveles que conforman al Monumento a la Revolución. Comenzando de arriba a abajo, primero tenemos el Paseo Linternilla, luego tenemos el deambulatorio, después tenemos las aspilleras, luego tenemos el mirador, luego tenemos 2 paseos por la estructura, uno podemos tomarlo nosotros y otro solamente por un guía del monumento. En uno de esos paseos hay una ludoteca y en otro una habitación oculta llamada Salón Presidencial. Visitaremos ambos sitios. Después de la pandemia del COVID, el Salón Presidencial estuvo cerrado mucho tiempo, entonces me costó trabajo volver a encontrarlo abierto. Tuve que ir varias veces hasta que finalmente lo encontré para que lo pudieran conocer. Continuando con los niveles, luego tenemos la Plaza de la República. En la parte de abajo tenemos el vestíbulo y luego tenemos la cimentación. De todo esto ya hemos recorrido el paseo de la cimentación con sus periscopios, su dado estructural, su muro de contención. Ya hemos recorrido el vestíbulo, que es por donde inicia el recorrido y por donde accedemos al museo y al elevador. La Plaza de la República también ya la recorrimos. Y ya las siguientes partes son el paseo por la estructura, donde hay un salón oculto presidencial, paseo de la estructura, donde hay una ludoteca, los miradores y la linternilla. A lo largo del recorrido también hay una serie de actividades. Aquí llegamos a una de ellas, en donde observamos una pantalla verde. Ese asiento representa un caballo. Entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar el escenario y nos montamos en el caballo para ver alguna escena de nosotros montados en el caballo en la época de la Revolución. Siguiendo la línea amarilla, llegamos a otro pasillo. Hace rato vimos la instalación Entrega tu arma, que decía que íbamos a ver como enemigo a la persona del pasillo adyacente. Pues aquí está el otro pasillo donde se supone que debía haber alguna persona que simulara a nuestro enemigo. Esta instalación se llama Sin Temor, se compone de 25 piezas de unión
y 50 piezas de vidrio. Los protagonistas de la Revolución Mexicana, sin temor alguno, se abocaron a la lucha para defender sus ideales. De la misma manera que lo hicieron, el arquitecto Andrés propone al visitante del Monumento a la Revolución que se enfrente a la arquitectura, a la historia del edificio y a las piezas de la exposición sin expectativas, sospechas ni desconfianza. El siguiente dato curioso nos dice que el olvido, desinterés y reestructuración nacional fue lo que dejó al monumento abandonado 20 años. Y el siguiente dato dice que, al remodelar el monumento, una parte de él se desmanteló y el acero obtenido se utilizó para construir vías de ferrocarril. Y otro dato dice que una crujía es el espacio que existe entre dos muros de carga, es decir, muros que soportan gran parte del peso de la obra. Y con esto terminamos el recorrido de la cimentación. La siguiente actividad consiste en tomarnos una fotografía con una pantalla verde de fondo, en donde saldremos como revolucionarios. En la pantalla verde se coloca el escenario que nosotros elijamos. Esta fotografía la podemos comprar al final del recorrido. Una vez tomada la fotografía, regresamos al vestíbulo para abordar el elevador. Antes del elevador, hay una máquina que nos permite grabar un diseño del Monumento a la Revolución en una moneda de 1 peso. Solo que ahí no la ocupé porque había mucha gente formada. La ocupé después. Y ahora sí, vamos al elevador. Para que no se pierdan de la vista que ofrece el ascenso, también lo grabé. Bueno, y estoy esperando a que llegue desde los niveles superiores. Listo, ahí llegó. Por cierto, te dan una pulsera o un boleto, y cada que realices una actividad, te van marcando que ya la hiciste. Y ya que verificaron el boleto, nos permitieron el acceso, y empezamos a subir. Voy a ralentizar el ascenso porque es muy rápido. El elevador sube a una altura de 52 metros en menos de 40 segundos. Ahí tenemos una vista de la Plaza de la República y más allá tenemos la Avenida de la República, que conecta el Monumento de la Revolución con el Zócalo capitalino, el Palacio de Bellas Artes y la Torre Latinoamericana. La piedra con la que se hizo el domo se le conoce como cantera chiluca, caracterizada por su gran dureza, de color gris oscuro y cristales de fe del pasto. Tiene origen volcánico. Hoy en día está en conservación. Y hemos llegado al siguiente nivel, que se llama deambulatorio. En el domo verde podemos observar que hay una serie de rifles de vidrio. Forman parte de la exposición del arquitecto Andrés Mier y Terán. Ahorita estamos observando la cúpula y bajando las escaleras vamos a pasar al siguiente nivel, las aspilleras. Ahora nos estamos asomando para ver cómo se ve hasta la parte de abajo del elevador. Ahora estamos ubicados en esta parte del monumento. Obviamente por dentro. Esta es la frase que dijo Obregón Santacilia cuando presentó el proyecto. Del otro lado de la cinta es por donde regresan las personas una vez que recorrieron todo el monumento y que van a usar el elevador para bajar.
Ahora nos regresamos para ir al siguiente nivel, los aspilleros. Ahí tenemos una vista de la Ciudad de México, pero se ve mejor en el mirador, entonces ahorita vamos a seguir bajando. Las aspilleras son espacios entre muros que se utilizan para disparar. Pueden darse cuenta que aquí tenemos grandes espacios entre los muros por los cuales podemos ver la ciudad. Por esa razón, esta zona se llama así. Ahí tenemos otra vista de la ciudad. Ahorita el recorrido ya está más definido y más marcado por bandas, señalizaciones, líneas e incluso el personal que te va indicando hacia dónde te tienes que dirigir. Pero hace años todavía era un poquito más libre el paso. Se los cuento porque en una ocasión, ya hace varios años que vine, le di muchas vueltas a las aspilleras porque no lograba encontrar la salida que me condujera al siguiente nivel, el mirador 360. Y entonces muchas veces pasé por el mismo sitio y no lograba dar con la salida, hasta que finalmente pude hacerlo. Pero pues hoy en día ya te dicen, por aquí es la salida a la siguiente etapa. Pero en aquella ocasión no, le estaba dando vueltas y vueltas y vueltas. A lo mejor me equivoco, pero esta escalera que estamos viendo es la que les comenté que hace tiempo era la que se utilizaba para subir y para bajar. Ahora estamos ubicados en esta parte del monumento, obviamente por dentro. Y estos dispositivos que vemos aquí son telescopios que se pueden utilizar para ver más de cerca varios edificios de la Ciudad de México. Ahí estamos viendo la Plaza de la República, que fue por donde entramos. Y aquí tenemos una vista del mirador 360. Hacia allá nos dirigimos. Tenemos que pasar por detrás de las escaleras circulares. Bueno, mientras bajamos las escaleras, les puedo contar una de las tantas leyendas que nos platicaron. Los guías nos comentaron que en la cimentación, después de que cierran la entrada del monumento, ya no queda nadie ahí. Sin embargo, cuando recorren todo el lugar que acabamos de atravesar, para asegurarse de que no se haya quedado gente, a lo lejos escuchan pasos, ruidos y sonidos metálicos, y cuando investigan el origen de esos ruidos, no descubren a nadie. Se dan cuenta que la cimentación está completamente sola. Incluso aseguran que han visto la presencia de una niña que merodea por los alrededores, pero cuando van a investigar, no ven a nadie. Y bueno, aquí estamos en el mirador 360 del Monumento a la Revolución. Voy a darle varias vueltas para que puedan observarlo todo. En esta parte es donde se encuentra el mirador. Esas protecciones de vidrio que están viendo antes no las tenía. Antes tenía puras redes, aunque no me lo crean. Y antes sí dejaban sentarse que están del lado izquierdo. Hoy en día ya no.
Aquí tenemos un mapa de cada uno de los elementos del mirador para que podamos identificarlos. El mirador se divide en 4 partes, cada una corresponde a un punto cardinal: norte, sur, este y oeste. El nombre de un mirador está dado por una región de la Ciudad de México que está hacia ese punto cardinal. Por ejemplo, hacia el norte está la Basílica de Guadalupe, que ya visitamos. A la parte norte de todo el mirador se le conoce como Mirador Basílica, precisamente porque está orientado hacia la Basílica de Guadalupe. El monumento también tiene 4 columnas, justo como lo habíamos visto casi al principio del video. Cuando pasemos en el mirador por una región que tiene techo, estamos por encima de una de esas columnas, como aquí, que acabamos de pasar. A cada una de ellas se le llama machón, y cada una de ellas tiene el nombre de un personaje importante de la historia de México. Cuando estuvimos en los cimientos, vimos un dato interesante. Vimos una infografía que se refería al Machón Calles y que hablaba de unas escaleras. A lo mejor en ese entonces no entendimos a qué se refería. Ahora sí ya lo entendemos. Se refiere a las escaleras que acabamos de ver hace un momento, que les comenté que antes por aquí se accedía, que están dentro de la columna o Machón Calles. El nombre del machón lo dan los restos de las personas que estén en la base, que ya visitamos. Por ejemplo, el Machón Calles tiene en su base los restos de Plutarco Elías Calles. También en la cimentación vimos que cada uno de los machones en la parte externa está decorado con una escultura. En total son 4 esculturas que fueron hechas por Oliverio Martínez y cada una habla de las etapas más importantes de México. Lo malo es que desde aquí, desde el mirador, no se pueden ver las esculturas, solamente se pueden ver desde afuera del monumento. ¿Y dónde estamos nosotros en este momento? Estamos en el Machón Villa Madero, porque en la base están tanto los restos de Villa como de Madero. La escultura que está aquí es de Leyes Obreras y estamos enfrente del Café Adelita. Ahora vamos hacia el Mirador Polanco, en la parte poniente de la ciudad. Como ya se imaginarán, hacia esa dirección se encuentra Polanco. Luego visitaremos ese lugar, porque también hay museos ahí. Y bueno, voy a tomar una fotografía para que puedan ver de perfil la escultura Leyes Obreras. Listo, ahí está. Ahí es donde estábamos hace un momento viendo el mapa. La escultura de frente se ve así. Desde esta vista no se alcanzan a ver sus dimensiones, puede percibirse más pequeña de lo que realmente es, pero existe una fotografía en la que salen los trabajadores y se nota el tamaño descomunal de la escultura con respecto a la altura de estos. Vean, era lo que les comentaba. Conforme van recorriendo el Monumento a la Revolución, se van sorprendiendo al ver el tamaño de cada una de las piezas que lo conforman y se van preguntando cómo es que le hicieron para hacer todas esas piezas, esculturas, estructuras, cúpulas, etcétera, de semejantes proporciones. Y ahora, ya que conocemos la estructura del mirador, vamos a regresarnos nuevamente desde donde empezamos a recorrerlo, es decir, a partir de las escaleras que nos condujeron desde las aspilleras al mirador. Cada una de estas columnas son los machones, y cada que pasemos por un machón, vamos a pasar debajo de esta parte. Ahorita, terminando las escaleras, vamos a salir por un machón. Estamos en el Machón Calles porque están los restos de Plutarco Elías Calles. Es donde inicia el recorrido del mirador. El mapa nos indica el sentido del recorrido. A un costado tenemos la escultura dedicada a las leyes de reforma. Así luce de frente. La patria está representada por un gran personaje femenino que porta en las manos la espada de la justicia. Los personajes laterales llevan sendos libros
que aluden a la Constitución como principio de igualdad a los ciudadanos. Ahora estamos en la parte norte. A esta parte del mirador se le conoce como Mirador Basílica. Hacia el norte de la ciudad se encuentra la Basílica de Guadalupe. Ahora tenemos una vista general de todo el mirador. Aquí está una región de la Ciudad de México que apunta a esta dirección. Cerca de aquí, hacia esa dirección, se encuentra el Museo del Chopo. Fue construido en Alemania con motivo de la Exposición Industrial de Düsseldorf en 1902, pero el mexicano José Landero Cos compró la estructura y la trasladó pieza por pieza en barco, llegando a Veracruz y de ahí en ferrocarril hasta la colonia Santa María la Ribera, debido a la afluencia y popularidad de la zona. En aquella época, el edificio era conocido como Palacio de Cristal, debido a su estructura, pero popularmente se le conoció como el Chopo en honor al rancho que se ubicaba en la zona. Enseguida está el Machón Villa Madero, en el cual ya estuvimos hace un momento, y la escultura que está ahí es la de Leyes Obreras. Ya la habíamos visto, pero no sabemos su significado. Esta tiene a 3 personajes masculinos. La escultura del centro muestra el característico empalme de un engranaje que repite como eco la solidaria unión de las 2 figuras de la base, unidas con un gesto de camaradería. La de la derecha porta un martillo que complementa a la hoz del campesino en la escultura dedicada a las leyes agrarias. Ahora estamos en la parte oeste del mirador, que apunta a la parte oeste de la ciudad. Hacia esa dirección está Polanco, entonces a esta parte se le conoce como Mirador Polanco. Ahora tenemos una vista general de todo el mirador. Aquí está una región de la Ciudad de México que apunta a esta dirección. De hecho, aquí está la parte trasera de la Plaza de la República, es decir, la parte trasera de donde accedimos al Monumento a la Revolución. No hemos visitado esa zona, la vamos a ver desde aquí. Quería que vieran esta parte porque hay una fuente llamada Fuente del Centenario. Se forma de 100 orificios que están en el suelo, de los cuales brotan fuertes chorros de agua. ¿Se han preguntado por qué son 100 chorros y por qué se llama Fuente del Centenario? Porque esta fuente fue inaugurada en el 2010, que fue cuando se cumplieron 100 años del inicio de la Revolución Mexicana, que inició en 1910. Entonces, esos 100 orificios representan los 100 años que han transcurrido desde 1910 hasta 2010. Los chorros de agua empiezan a salir creo que cada 20 minutos y después dejan de salir por un tiempo. Y en la noche, los chorros de agua se iluminan con las lámparas que hay en la parte de abajo. De hecho, ahí estaba esperando a que salieran los chorros de agua, pero no salían. Y generalmente la gente se mete ahí para mojarse. Por eso ven a varias personas que están en la fuente, que están esperando a que salga el agua para poder empaparse. Pero bueno, en ese momento no tuve la fortuna de que se prendieran las fuentes, entonces ya no pude grabarlas. Las grabé más adelante, se las enseño ya después. Ahora nos dirigimos al Machón Carranza, que en su base tiene los restos de Venustiano Carranza, y la escultura que tiene es de leyes agrarias. Esta escultura representa a un campesino en la parte central, que porta en la mano derecha un hoz y en la izquierda un título de propiedad. Los personajes de la parte inferior integran una familia. El padre lee con atención un libro, referencia clara a las leyes del campo. Y esta es la parte sur del mirador.
que apunta a la parte sur de la Ciudad de México. A esta zona se le llama Mirador Reforma, porque la avenida Reforma está hacia esa dirección. Ahora tenemos una vista general de todo el mirador. Aquí está una región de la Ciudad de México que apunta a esta dirección. Continuamos con nuestro recorrido por el mirador. Ahora nos dirigimos al último machón, el Machón Cárdenas, ya que en su base están los restos de Lázaro Cárdenas. Y la escultura que hay ahí se titula La Independencia. Este grupo escultórico dedicado a la independencia se forma de 3 elementos: la patria, que está representada por un gran personaje femenino en su centro. Del lado izquierdo, en la parte de abajo, hay un personaje masculino que lleva en la mano una cadena. Esta alude a la ruptura del yugo colonial. En la derecha hay una mujer con un robusto niño en su regazo, simbolizando la familia como célula de la nacionalidad. Y pasamos por el Machón Cárdenas para dirigirnos a la última parte del mirador, la cual apunta hacia el este de la ciudad. Se llama Mirador Centro porque hacia esa dirección está el centro histórico de la Ciudad de México. Ahora tenemos una vista general de todo el mirador. Aquí está una región de la Ciudad de México que apunta a esta dirección. Ahí está la Plaza de la República, por donde ingresamos al monumento. Y llegamos al Machón Calles, donde iniciamos nuestro recorrido. Y una vez que hemos terminado de recorrer el mirador, la siguiente parte del recorrido comprende una visita a la estructura interna de la cúpula. Sin embargo, esta visita se divide en 2 partes. La primera de ellas nos lleva a una habitación secreta, conocida como Sala Presidencial, y la otra nos lleva directamente a la parte más alta del monumento, la Linternilla. Vamos a tomar los 2 recorridos. Primero vamos al que nos conduce a la Sala Presidencial. Para empezar los recorridos por el interior del monumento, tenemos que regresarnos al Machón Cárdenas. Vamos a empezar a recorrer esta parte del monumento, pero ahora desde el interior. O sea, vamos a conocer la estructura interior que hay en esta parte. En esta parte del recorrido hay 2 exposiciones, una referente al cine de la Revolución Mexicana y otra la continuación de la exposición Bajo la Mira, que hemos estado viendo desde los cimientos. Ahora bien, en esta parte voy a estar realizando varios cortes del video, no va a ser tan continuo debido a 2 razones. La primera de ellas, porque nos recomendaron no grabar cuando estemos en movimiento, ya que podemos chocar con las vigas que estén bajas, y también porque debemos pisar con cuidado, ya que debajo de nosotros está el vacío absoluto. Solamente tenemos como protección las láminas que están debajo de nuestros pies. Y la segunda razón, porque voy a quitar las partes en donde sale el rostro del personal. Al ir recorriendo, nos detenemos en algunos puntos en donde nos dan una explicación, pero ya después en una zona un poquito más segura ya pude grabar de forma más continua. Después de la introducción, en donde nos dieron mucha información que ya habíamos visto anteriormente en los cimientos, continuamos avanzando hacia el siguiente punto. También vamos a empezar a subir algunas escaleras. Vamos a movernos alrededor de la cúpula, pero en el interior de la estructura. Aquí también nos contaron algunas leyendas de algunas cosas paranormales que han ocurrido. Más adelante se las platico.
Ahí voy a cortar el video para poder agacharme para pasar. Llegamos a la primer parada, en donde tenemos un cinematógrafo, que fue el primer dispositivo de cine que existió. Era capaz de filmar y proyectar imágenes en movimiento. Fue inventado por los hermanos Lumière. Las primeras películas se proyectaron el 28 de diciembre de 1895 en el Salón Indio del Gran Café de París. En ese entonces, la duración de los videos era de 30 segundos, lo equivalente hoy a un short o TikTok. ¿Cómo evoluciona la tecnología, no? A cada fragmento de video que se podía grabar, en esa época se le conocía como vista. Fue tan popular el cine que empezaron a acumular grandes cantidades de dinero. Esto hizo que pudieran diseñar más cinematógrafos, pudieran contratar a más personal que tomara más vistas. A las personas que se encargaban de realizar esto se les conocía como operadores. En la fotografía podemos ver a varios de ellos. 8 meses después llegó aquí a México el primer cinematógrafo para hacer cine. Y bueno, seguramente se preguntarán qué tiene que ver esta exposición con la Revolución Mexicana. Ya lo veremos más adelante. Vamos a la siguiente parada. Igual tenemos que seguir la línea que está trazada en el suelo para no perdernos. Enseguida tenemos una figura de cera de Porfirio Díaz. Fue el encargado de traer el cine a México. Y es que recordemos que a Porfirio Díaz le gustaba el estilo afrancesado y trató de traerlo aquí a la Ciudad de México. Entonces trajo el cine para presumir cómo lucía la ciudad en el extranjero. Estos son ejemplos de algunas de las vistas que se filmaron en esa época. Los operarios empezaron a grabar algunas de las escenas de la vida del país, y en algunas de ellas empezó a salir Porfirio Díaz. De hecho, se dice que él es uno de los primeros actores de cine mexicanos. En la calle Madero hoy se encuentra el Museo del Estanquillo. Luego lo visitaremos. Detrás hay una pequeña bodeguita, la cual en esa época fue utilizada para realizar la primera función de cine pública aquí en México. Su costo fue de 1 centavo de plata. En el fondo les dejo algunas de las vistas que se filmaron en esa época. Enseguida continuamos el recorrido. De hecho, ahí la guía bromeó diciendo que no nos vayamos a separar o nos vamos a encontrar con la novia. Y es que una de las leyendas dice que en esta parte los guías han visto el espíritu de una mujer que porta un vestido de novia blanco. No saben cuál es su origen ni por qué lo han visto. También se cuenta que han visto la aparición de una niña. ¿Ven que les dije que debajo de nosotros está el vacío? Cuentan que en una ocasión vieron que una niña se dirigió a una zona donde había vacío y en vez de caerse, continuó avanzando en el aire hasta que desapareció por completo. Hay más leyendas, más adelante se las seguiré contando. En museos anteriores habíamos visto que Porfirio Díaz, para el centenario de la Independencia de México, realizó más de 1400 obras. Entonces utilizó el cinematógrafo para grabar cada una de ellas, así como los festejos. Otra de las historias que se cuenta dice que en este sitio Porfirio Díaz escondió una cápsula del tiempo en la cual guardó monedas, joyas, fotografías, planos de la ciudad y de futuras construcciones, entre muchas otras cosas. Al día de hoy no la han encontrado. Se dice que podría estar en la cimentación o en la parte en la que estamos en estos momentos. Así que si corto el video, ya saben por qué. No voy a mostrar cuando la encontremos. En el fondo les sigo mostrando algunas de las vistas que se obtuvieron durante los festejos. Ahí seguimos viendo algunas imágenes de Porfirio Díaz. Y bueno, continuamos con el recorrido. Sabemos que la revolución dio inicio el 20 de noviembre de 1910. Entonces, en el mes de noviembre,
en el Monumento a la Revolución hay recorridos guiados en donde los guías o incluso los turistas se disfrazan de personajes de la revolución. Entonces se cuenta que en una ocasión a este recorrido entró un grupo de 14 personas, pero solamente salieron 12. Entonces el personal empezó a buscar a las 2 faltantes, pero no las encontraron. Creen que pudieron ser ánimas en pena que se hicieron pasar por vivos, pero como todos estaban disfrazados, no se dieron cuenta. Con el cine, Porfirio Díaz quería mostrar al mundo que México era un país de primer nivel. Sin embargo, cuando los operarios vinieron a grabar, les llamó muchísimo la atención la otra parte del país, la gran cantidad de pobreza que había, el trato hacia los indígenas, las extensas jornadas de trabajo y muchas otras cosas. México no era el país que todo el mundo decía que era en esa época. Entonces los operarios voltearon sus cámaras y empezaron a grabar la otra situación del país de la que no se hablaba. Y sin habérselo propuesto, empezaron a grabar algunos de los momentos de la Revolución Mexicana, convirtiéndose en la primera revolución del mundo en ser documentada mediante filmes. Entonces la importancia del cine en la revolución es que pudo documentar a todos los personajes históricos y eventos que conocemos. Ahí tenemos a Villa, por ejemplo, y a Zapata. O sea, ya no son dibujos, pinturas, fotografías, escritos, no, son videos reales que muestran eventos reales y personajes reales de la revolución. Sin darse cuenta, gracias a la vanidad de Díaz, que quería documentar la mejor imagen de México, terminó haciendo lo contrario, documentando la peor imagen, así como el movimiento armado, quedando grabados en la historia de México como evidencia de la Revolución Mexicana. Continuando con la exposición de Andrés Mier y Terán, a esta instalación se le conoce como emboscada. Es llamada así en honor a 2 personajes que fueron emboscados antes de ser asesinados. Uno de ellos es Villa y el otro es Zapata. Ahora bien, ¿por qué esta exposición está en este punto? Porque está encima de los restos de Villa. Y si está encima de los restos de Villa, quiere decir que nosotros estamos también por encima de ellos y por lo tanto estamos en el Machón Villa Madero. En otras palabras, estamos situados por adentro del Machón. También es conocido como el Machón de los Panchos, porque tiene a los 2 Panchos, Pancho Villa y Pancho Madero, que es más conocido como Francisco Madero. A lo mejor al principio fue un poquito aburrida la explicación de los machones, para que entendieran en qué punto nos encontramos. Al ir realizando este recorrido, estamos pasando por los machones que pasamos en el mirador, pero ahora por la parte interna. En estos momentos nos encontramos un poquito más abajito del elevador. Ahorita les voy a enseñar en una pequeña abertura donde se ve el elevador. Ahí está. Entonces entramos por el Machón Calles, ya llegamos al Machón Villa Madero y ahora nos dirigimos al Machón Carranza. Para las personas que tienen vértigo, no se recomienda esta parte del recorrido, porque a continuación vamos a pasar sobre una plataforma de cristal en la cual se puede ver el vacío. Vean, ahí estamos pasando por esa plataforma. Obviamente los cristales están bien asegurados, pero de todos modos hay personas que sí les da vértigo esta situación. Uno de los inventos más importantes del país durante el Porfiriato, es decir, el periodo que gobernó Díaz, fue el ferrocarril. Con este aseguró que el país iba a tener un crecimiento en todos sus aspectos, económico, político, social, etc. Pero curiosamente, el ferrocarril fue lo que permitió que los ideales de la Revolución Mexicana se extendieran de forma más rápida por todo el territorio nacional. También gracias a este medio de transporte, los revolucionarios podían llegar rápido de un punto a otro.
y también podían conseguir armas de forma más rápida. Entonces, gracias al cine que trajo Porfirio Díaz, se pudieron documentar varias escenas relacionadas a este invento. Hoy en día, el tren suburbano que sale de Buenavista y que conecta la Ciudad de México con el Estado de México, utiliza vías y caminos que fueron construidos desde la época del Porfiriato. Se logró construir una red ferroviaria de más de 20,000 kilómetros. Entonces ahora ven la importancia del cine en el Porfiriato. Pudo documentar cómo era la vida en esa época. Y al ser México uno de los primeros países que obtuvo el cinematógrafo gracias a la vanidad de Díaz, estas vistas se convierten en los primeros filmes que muestran la vida, que documentan la vida cotidiana de un país en el mundo. Y bueno, continuamos con el recorrido. La siguiente instalación se llama bala perdida. Una bala perdida es muy común en un enfrentamiento. Puede herir o acabar con la vida de una persona que se encontró en el lugar equivocado, porque no tenía nada que ver, pero por azares del destino llegó ahí. Entonces esta exposición invita a las personas a que sean más reflexivas, ya que muchas de ellas, sobre todo en fiestas, empiezan a aventar balazos al suelo sin imaginarse que una de esas balas podría caerle a una persona que esté cerca de ahí. En estos momentos estamos en el interior del Machón Carranza. Los restos de Venustiano Carranza están debajo de este punto. Ahora nos dirigimos al último machón, al de Cárdenas. Voy a alejar un poquito el audio para que escuchen el eco que hacían nuestras pisadas. ¿Se acuerdan que en la cimentación vimos que antes de 1938 a 1970, para acceder al Monumento a la Revolución, teníamos que subir dos elevadores? Primero uno vertical y luego uno curvo en la parte de la cúpula. Pues el motor que estamos viendo es del primer elevador vertical que había. El primer elevador de los dos que dejó de funcionar fue el vertical. Estaba situado en el interior del actual Machón Cárdenas. Curiosamente dejó de funcionar justo cuando trajeron sus restos. Hoy en día todavía se encuentra atorado en el interior de este machón. De hecho, ahorita nos encontramos en el interior del Machón Cárdenas y el motor fue colocado aquí debido a esa curiosidad. Los restos de Lázaro Cárdenas están abajo. El elevador curvo fue quitado en el 2010, más que nada porque la cabina era muy pequeña, solo recibía 4 personas. Enseguida vamos a ir a la sala presidencial. Era la sala que les comentaba que estaba oculta en el Monumento a la Revolución. Era un espacio que usaba el presidente y su gabinete para que a través de las escaleras presidenciales pudieran llegar a la linternilla del monumento, es decir, el punto más alto. ¿Ven que les dije que yo recordaba que había unas escaleras por las cuales las personas subían y bajaban? Esas eran las escaleras presidenciales. Sin embargo, hoy en día ya no se puede acceder debido a los daños que hubo por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Pueden observar que después de este sismo, muchos museos o parte de ellos fueron cerrados. Ya lo vimos con el Museo de Xochimilco y ahora con el monumento. Esta es la habitación presidencial. Hoy en día tiene 2 figuras de cera de Villa y Zapata. Las figuras son muy realistas, tanto que muchas personas se sentían muy intimidadas con la mirada de Emiliano Zapata. Estas figuras están representando una fotografía clásica de la Revolución, la cual fue tomada en Palacio Nacional el 6 de diciembre de 1914.
Las figuras fueron elaboradas en Inglaterra por el estudio White Waxworks. Llegaron al Monumento a la Revolución en el 2016. La leyenda dice que para posar, Villa se sentó en el asiento presidencial y Zapata no quiso hacerlo. Cuando Villa le preguntó por qué, Zapata le dijo que esa silla estaba maldita, ya que una vez que una persona se sentara, iba a querer tener más poder y ya no iba a querer soltarlo, como le ocurrió a Juárez o a Díaz, e incluso iba a ser asesinada por otras personas. Para poder realizar las figuras, se utilizaron muchísimas fotografías, así como filmes de la época, y para la estatura y corpulencia, se buscaron a personas que tuvieran fisionomías similares para que fueran los modelos. Las personas se pueden pasar a tomar fotografías con las figuras. Otra leyenda que se cuenta en el monumento habla acerca de estas figuras. Como habíamos dicho, se dice que la mirada de Zapata es tan penetrante que intimida a muchas personas. Sin embargo, en el mes de noviembre, el mes de la Revolución Mexicana, es cuando aumentan los eventos paranormales. La mirada de estas figuras es todavía más penetrante, que da la impresión de que sigue a las personas con la vista. Y además han comentado que a veces los dedos se caen y se vuelven a pegar, y que Zapata les avienta el sombrero sin ninguna explicación. También dicen que en este mismo mes, la energía dentro del monumento se siente más pesada, como si hubiera más ánimas. No saben si es porque noviembre es el mes del aniversario de la Revolución Mexicana o es porque se festeja el Día de Muertos. Esta es la foto que las figuras intentaron recrear. Y después de estar en el salón presidencial, continuamos con el recorrido. De hecho, aquí ya finaliza, ya nada más nos dirigimos a la salida. El machón en el que vamos a salir es el Machón Calles. Y con esto terminamos uno de los dos recorridos por la estructura del monumento. Ahora vamos al segundo paseo por la estructura. Este segundo paseo nos va a llevar directo a la Linternilla, pero para poder hacerlo, tenemos que regresarnos nuevamente al Machón Cárdenas. Este segundo recorrido es un poquito más cortito y lo podemos hacer libremente, es decir, no necesitamos un guía que nos esté mostrando el camino. Lo que sí les puedo comentar es que este recorrido les sugiero que sea el último que hagan, porque una vez que suban a la Linternilla ya no van a poder regresar al mirador. Entonces, si todavía quieren permanecer en el mirador, no lo hagan, sino hasta el final, ya que una vez que visitemos la Linternilla vamos a tomar un camino que ya no nos va a conducir aquí, sino que nos va a llevar directamente al elevador. ¿Se acuerdan que cuando estábamos en las Aspirillas vimos una entrada en donde había escaleras? Pues esa es la entrada que vimos. Y como habíamos comentado, al ser este el Machón Cárdenas, aquí era donde estaban los dos elevadores. En esta parte era donde estaba el elevador curvo. Tenía un sistema que hacía rodar la cabina sobre unos rodillos de madera y rieles colocados sobre la estructura de la cúpula inferior. Se puede observar eso en la imagen. Esto le permitía seguir el contorno curvo de la cúpula y al mismo tiempo estaba soportado por dos guías laterales que la mantenían en posición vertical como un columpio. Para esa época, solo existía en el mundo otro elevador similar. Estaba instalado en el hangar de Cepelines en el aeropuerto de Orly, en París, Francia. De este punto a la Linternilla eran 36 metros, que se recorrían en un minuto.
De hecho, si observamos la estructura, aquí ya se puede ver la parte curva de la cúpula. El elevador vertical ascendía desde la plaza del monumento hasta la escalera presidencial. El segundo elevador comenzaba su trayectoria en la parte superior de la escalera presidencial y hacía dos paradas, una en el nivel del mirador externo y otra en el nivel de las aspilleras, que es en la puerta que vimos que había una escalera, para realizar un trayecto curvo por la escalera de acero a través de las dos cúpulas de cobre, hasta llegar a la parte más alta que conduce al mirador de la linternilla. Para ir a la linternilla tenemos que ir a la izquierda. Cuando bajemos de ella vamos a pasar por este mismo punto, pero ahora nos vamos a ir hacia la otra dirección. Y finalmente hemos llegado a la linternilla. Son tantas escaleras que pregúntenle a todos, llegan muy cansados a esta parte. La linternilla está ubicada en esta parte. Es el punto más alto del monumento y es donde nos encontramos ahorita. Vamos a dar varias vueltas para que lo puedan conocer bien. Total, está chiquito. Originalmente, Obregón Santa Cilia tenía pensado que aquí estuviera un faro. Listo, ya tan rápido le dimos una vuelta. Ya llegamos al inicio. Ya le dimos una segunda vuelta. Vamos de nueva cuenta a la parte de adentro y al asomarnos al centro podemos ver el ascensor. En la parte de arriba podemos ver una protuberancia muy extraña. Esta fue ocasionada por un rayo que cayó en el monumento antes de que tuviera un pararrayos.
Si hacemos un acercamiento, vamos a ver un pequeño orificio. Se cree que pudo haber sido una bala perdida que fue a dar ahí. Ahora vamos a volver a salir y vamos a volver a recorrer la linternilla, pero ahora apuntando la cámara hacia el paisaje que nos ofrece la ciudad. Me voy a ir en dirección contraria, es decir, ahora me voy a ir hacia la izquierda. Una vez que hemos recorrido la linternilla, procedemos a bajar por la misma escalera por la que llegamos. Al bajar encontraremos ese motor. Yo creo, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que perteneció a alguno de los ascensores. Y bueno, por ahí ya pasamos. Es que bajé un poquito de más, para que puedan observar que en este punto a la izquierda nos fuimos a la linternilla, pero ahora para la salida nos vamos a la derecha. La base de piedra sobre la que estamos situados está rodeada de un anillo de metal que sirve como compresor del sistema constructivo elegido para armar el domo. Todos los elementos estructurales del perímetro de la cúpula se soldan a este anillo hueco, que por el mismo peso de la linternilla crea una presión concéntrica, formando un particular espacio techado que no necesita ningún soporte adicional. Y el mirador que acabamos de visitar, ¿por qué se llama linternilla? Porque en el proyecto original del Monumento a la Revolución, en 1933, Obregón Santacilia había propuesto que en el cielo se proyectara una luz desde la linternilla, con la intención de guiar a los aviones y ser un faro en la Ciudad de México, pero la obra no pudo terminarse. Como regalo a la ciudad y para festejar el aniversario número 101 de la Revolución Mexicana, la compañía francesa Citelum generosamente donó e instaló ese haz de luz que hace que el Monumento a la Revolución sea una referencia nocturna visible desde cualquier punto de la Ciudad de México y concreta el sueño de su arquitecto. Así es como se ve el haz de luz. Y ahora saben a qué luz nos referíamos cuando hablamos de él en los cimientos. Vamos a continuar bajando por estas escaleras. Ahí tenemos un vistazo de cómo luce la cúpula. Esta parte del monumento se forma de dos cúpulas. Ahí podemos ver las dos separadas por viguetas. Cuesta un poquito de trabajo verlas. Ahorita nos vamos a acercar a otra zona donde se pueden identificar más fácilmente. Y ahí hay un esquema del anillo que decíamos.
Ahí podemos ver de nueva cuenta las dos cúpulas. Y es que cuando vemos el monumento pensamos que solamente tiene una cúpula en la parte de arriba, pero desde aquí ya podemos ver que se forma por dos. La doble cúpula está hecha de paneles de cobre troquelado con una figura hexagonal. La cúpula interior está pintada de color verde, mientras que la exterior tiene el color natural del cobre. La cúpula externa está formada por 600 piezas de cobre unidas por 29 costillas que fueron desmanteladas y restauradas una por una en 2010. Ahí en la imagen se puede ver su estructura y en la fotografía se pueden ver a los trabajadores desmontándola para su restauración. En un punto del mirador de la Linternilla se puede observar este paisaje. Ese mismo ángulo fue el que vio el pintor Juan O'Gorman, pero en 1949, y que usó como inspiración para realizar su obra La Ciudad de México 1949. Podemos observar cómo ha cambiado la ciudad desde entonces. La escultura Leyes de Reforma, que vimos desde el Mirador 360, está justo detrás de este muro, y su altura es de 11.6 metros. Vimos cómo existían las fotografías en donde comparaban el tamaño de una persona con la escultura. Y aquí vemos la altura que tienen algunos de los sitios que ya hemos visitado. La Linternilla está a 65 metros, el deambulatorio a los 52 metros, Aspilleras 44 metros, el mirador a 41 metros, uno de los paseos estructura a los 38 metros, el salón presidencial está a 34 metros, incluso un haz de luz está a 67.5 metros. ¿Y a dónde fuimos a salir? A las Aspilleras, para volver a subir al deambulatorio y tomar el elevador. Y con esto prácticamente terminamos el recorrido de todos los elementos del Monumento a la Revolución. Ya nada más llegamos al ascensor para salir por la explanada. Y de paso les voy a mostrar la Fuente Centenario. Y una vez que llegó el ascensor, lo abordamos para poder bajar. Y una vez que hemos bajado, llegamos al vestíbulo, seguimos el camino marcado y finalizaremos el recorrido.
Espero que les haya gustado este recorrido. Aquí es la parte trasera de la Plaza de la República, donde está la Fuente Centenario. Ahí sí ya estaba encendida y los chorros de agua empezaban a salir. Y ahí vemos cómo el agua empieza a salir y algunas personas corren para mojarse. Y esta es una fotografía de cómo se ven los chorros de agua cuando son iluminados por la luz, ya cuando empieza a anochecer. Y esta es una fotografía que tomé y que me gustó mucho cómo se veía el sol. Uno de los eventos más importantes que ocurren en la Plaza de la República es la Marcha Zombie. Aquí, cientos de personas se reúnen disfrazadas de zombies y empiezan a caminar hacia Palacio Nacional. Aquí les muestro unos videos de ese evento. Este evento ocurre en fechas cercanas al Día de Muertos. Es muy divertido ir, se los recomiendo. Hay de todo, desde personas que hacen disfraces sencillos, personas que lo hicieron los últimos 10 minutos, hasta disfraces tan elaborados que te quedas con cara de wow. También hay personas que nada más van disfrazadas y hay personas que hacen movimientos de zombies, dando la impresión de que sí son muertos vivientes reales. Y hasta zombies bailadores como el que estamos viendo. Por eso les digo, vayan, se van a divertir, se van a asustar y también se van a reír. Incluso hay zombies que espantan a los espectadores que los están viendo. Incluso se siente un ambiente de convivencia muy animado, porque entre las mismas personas se empiezan a conocer, empiezan a gritar, empiezan a echar porras. Es muy divertido.
Este zombie me da risa porque iba persiguiendo a las personas.
Espero que esta visita les haya gustado. Para llegar, solamente tienen que bajarse en la estación Revolución de la línea 2 del metro, caminar sobre la avenida Buenavista y en 4 minutos van a llegar al Monumento a la Revolución. Los horarios de apertura son de lunes a jueves de 12 a 20 horas, viernes y sábado de 12 a 22 horas y domingo de 10 a 20 horas. Esperamos que les haya gustado este recorrido y nos vemos para la próxima visita. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios. Hasta luego.